Ventana, pantalla, deshabilitar notificación mientras... ¿Y acá qué tengo que poner? Wow. Permitir. ¿Ahora está? No, profe. Está presentando. Ahí sí se ve. ¿Ahora se ve? Sí, yo lo veo. Bueno, Empecemos. Ah, sí, profe. empecemos entonces. Habíamos visto cuando una función, una relación era, si cumplía con la propiedad de existencia de unicidad, teníamos que era una función. Esa función a su vez es una función que puedo clasificar en inyectiva y sobreyectiva. Hasta ahí no había ni un tipo de problema. Entonces comenzamos a ver que había que analizar cada una de estas funciones y que vimos que se cumplía la unicidad y la existencia. Estas relaciones que son relaciones particulares, o sea, como es una función de segundo grado, es función porque cumple con la unicidad y existencia, y habría que ver qué pasa con con los elementos que no cumplen algunas condiciones que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, miremos a ver. Habíamos avanzado hasta acá. Teníamos que empezar a analizar la condición de inyectividad y de sobreyectividad para ver si la relación que terminó siendo función cumplía con esa propiedad. Entonces dice, clasifique las funciones dadas justificando la respuesta en base a la gráfica. La única que la función t de x cumple con esa condición. La función t de x es la función ¿de qué tipo? ¿Cómo? Es Pero la no función entendí. lineal. Es la función lineal. Ah, La función t de x. La función lineal es t de x. Y entonces, para analizar la inyectividad, ¿qué sabemos que dice la condición de inyectividad? Que a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. O, por el contrarrecíproco, cuando las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio son los mismos. Eso dice aquí. ¿Está? Esto, que es el directo, es equivalente al contrarrecíproco, que es este. ¿Se entiende? Entonces, a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Ese es el contrarrecíproco. Y el anterior, el directo, dice que cuando las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio son iguales. Eso es por definición de inyectividad. Y la sobreyectividad, T es sobreyectiva si para todo i que pertenece a reales existe un x que pertenece a reales, tal que y es igual a t de x. Esto es equivalente a decir de que el rango de la función t coincide con la imagen, ¿está?, de t, o sea, mediante la función t, el conjunto imagen mediante la función t.
Si eso se cumple, entonces la función es biyectiva. Por ejemplo, la función p de x. ¿Quién es p de x? La función p de x. A ver. La función p de x es la parábola. La parábola que tiene coeficiente cuadrático positivo. ¿Y por qué lo puedo decir? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Porque la parábola, la función p de x es la parábola de los brazos orientados hacia arriba. ¿Por qué yo puedo decir que el coeficiente cuadrático es positivo? Y porque los brazos están hacia arriba. Porque los brazos están hacia arriba. Puedo decir también que tiene un coeficiente lineal. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque está desplazada hacia la izquierda. Porque está desplazada, exactamente. Bien, fíjense que esa curva de grado 2, puedo mirar esa parábola y decir que hay dos elementos del dominio, como es menos 10 y como es 3/4, que cuando especializo la parábola, obtengo el mismo valor de imagen. Eso es lo que dice ahí, la función p de x no cumple con la condición de inyectividad porque menos 10 distinto de 3/4, pero entonces sus imágenes son iguales. ¿Está? Eso es falso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, no es inyectiva esa curva. Bien. Es sobreyectiva. Y entonces tengo que entrar a mirar quiénes son los elementos. Esperen a que haya alguien. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si una función no es inyectiva, ¿puede ser sobreyectiva o no? ¿Sí? ¿Por qué no? Ah, Una función puede ser no clasificable, es decir, que no cumple ni la inyectiva ni la sobreyectiva. Una función puede y ser tampoco inyectiva. la biyectividad, Claro, porque si no cumple la inyectiva y sobreyectiva, tampoco es biyectiva. exacto. O sea, una función puede ser inyectiva, otra función es sobreyectiva y otra función es biyectiva. Esos son los tipos de funciones que hay. Entiendo, gracias. Muy bien. Hay que poner la asistencia, por favor. No se olviden, ¿eh? Bien. Cuando uno va a analizar la inyectividad, cuando uno va a avanzar con la inyectividad, uno se da cuenta cuando mira los elementos y mira el gráfico. Recuerdan que yo les dije que para determinar la gráfica de una parábola, uno cierra y abre los ojos y tiene que estar ahí pegado en mi retina la gráfica de la función. Bueno, ahora yo miro la gráfica de mi función y también tengo que tener pegado que las parábolas por lo general no son inyectivas.
porque a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Pero puede ser, ojo con eso, puede ser cuando una función inyectiva. Cuando la función es simétrica respecto al eje de las ordenadas y pasa por el cero. ¿Por qué? Porque a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. O sea, si uno hace la parábola, ¿está? Y es simétrica respecto al eje de las ordenadas, ¿se entiende? Sí. Sí. La distancia que hay desde la curva al eje de las ordenadas en un lado de la rama es la misma que desde la ordenada hasta la rama, la otra rama de la función. ¿Sí? Bueno, eso uno tiene que tener muy en claro cuando una función es inyectiva, cuando una función es sobreyectiva. Entonces, seguimos. No es sobreyectiva tampoco esta función. ¿Por qué? Porque elementos, todos los elementos. Esperen, a ver, voy a buscar dónde he visto ahí un... ¿Se fue afuera la profesora? Acá estoy. ¿Quién está preguntando por mi existencia? Yo, profesora, pensé que se había ido. No, ¿a dónde me voy a ir? Me fui a buscar una virome. Porque ustedes si no le hago el dibujito no arrancan. No, no entendemos. Cuando no quieren. ¿Viste? Ya están mal criados ya. Dos terceras, tres cuartos. Ahí lo ven. Fíjense que a elementos distintos del dominio le corresponde la misma imagen, es decir, cero. No es inyectiva. Pero a partir del vértice, si lo proyecto sobre el eje de las ordenadas, vamos a ver qué sucede. Ay, si hay miseria que no se note. Veremos a ver. Cuando uno hace la proyección del vértice sobre el eje de las ordenadas, todos estos elementos de reales no son imágenes de ningún elemento de acá, de la curva. ¿Se entiende? Entonces, a partir... Profe,
del vértice a menos infinito no es imagen de nadie. Por lo tanto, no es sobresectiva. No es sobresectiva. Entonces para que sea sobreyectiva tendríamos que tener en cuenta todos los números del gráfico, ¿verdad? Toda la información que te dan ahí. Esperame un poquito a ver. Es decir, que si la parábola corta 2 veces al eje de las ordenadas, ¿no es inyectiva? A simple vista. No, ¿Podemos decir eso? no es así, no es así, no es así. No. Espera un poquito. A ver. La sobresectividad les voy a explicar. Este es el primer conjunto. Mediante la función tengo este conjunto azul, ¿está? Que son sus imágenes, que está representada en la curva. ¿Queda claro? Cuando yo proyecto el valor mínimo de esta curva, veo que desde ese valor hasta el menos infinito no son imágenes de nadie. Es decir, que tengo esto. Es decir, que tengo muchos elementos por fuera del conjunto azul que no son imagen de nadie. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Eso me tengo que grabarme bien. La sobresectividad es el segundo conjunto. Entonces me suelen preguntar, ¿y cómo hacemos para ver? Y hay que ver, hay que ponerse y ver, y ver. Por ejemplo, entonces acá dice que la función P de X, que era la función parabólica, la parábola, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y bueno, profe, ahí corta 2 veces la parábola el eje X. Claro, por eso Entonces, es que no es inyectiva. Por eso, para toda parábola que corta 2 veces el eje X, no es inyectiva. No es inyectiva, no. Eso es lo que le dije, profe. Sí, no, ya sé que me dijiste, pero estaba la sobresectividad y no quería mezclar. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vamos a la función h de x. La función h de x es una función del tipo parábola hacia abajo. Una parábola con brazos orientados hacia abajo. ¿Tiene término lineal? ¿Cómo, profe? ¿Tiene término No, profe. lineal? No, No. ¿Por qué puedo decir que no tiene término lineal? porque su eje de simetría es el eje Y, no está desplazada. No está desplazada, sí señora, no está desplazada. Entonces puedo afirmar de que va a ser simétrico respecto al eje de la ordenada. ¿Será inyectiva? Miro el gráfico y digo, menos 3 es distinto de 3. ¿Su imagen son distintas? No, son la misma. No. Leo que no son distintas, por lo tanto no cumple con la condición de inyectividad. ¿Está? ¿Será sobresectiva? No. No, No, porque yo miro y veo que desde el 0 a más infinito no hay ni un elemento que esté relacionado con esos valores.
que sean imágenes de alguno de ellos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bien. La función k de x también, la función k de x es una función lineal, una función constante, digo, pasa por menos pi. Cualquiera sea el valor que yo tomo de x, son dos valores distintos, pero tienen igual imagen, no va a ser inyectiva. Y además, todos los reales menos el pi, no son imágenes de ningún elemento de reales. ¿Está? O sea, todo el conjunto, el eje de ordenadas, solamente le saco el valor menos pi y me queda desde más infinito a menos infinito menos pi. Y sin embargo la función está definida de reales en reales. ¿Se entiende por qué no es sobreyectiva? Sí, profe. ¿Sí? ¿O están dormidos ya? ¿Cómo vamos a estar dormidos? Ah, bueno. No, porque por ahí, qué sé yo. Ay, No sé profe. cómo está afuera. Yo estoy en un ambiente fresco, pero no sé si afuera está como para dormir ya. ¿Mm? Bueno, seguimos. Entonces, esa función k de x no es una función inyectiva y no es una función sobreyectiva. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Vamos al ejercicio número 12. El ejercicio número 12 ya lo había explicado. La diferencia que es representar enteros con racionales y con reales es tener en claro el conjunto. El conjunto de los enteros es un conjunto discreto, es decir, entre dos números naturales no hay otro número natural. El conjunto de los números racionales es un conjunto denso. Entre dos números racionales siempre es posible encontrar un número racional, que es la semisuma de los dos. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, entre dos números racionales, es decir, entre un cuarto y un quinto, yo puedo encontrar otro número racional que va a ser la semisuma de ellos dos, y está en el medio. Bien, y el conjunto de los números reales es un conjunto continuo. Hasta ahí habíamos quedado la clase pasada. Habíamos visto el ítem A, donde hay que verificar o donde hay que analizar o extraer la pendiente, que no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. ¿Profe? Sí, ya sé. Hay una compañera que quiere entrar. Sí, ya sé, ya estoy ahí. Gracias. Ya estoy. A esta chica le dicen venir cuando quiera, ¿o cómo es? 14:40. Buah. Profe, Acá perdón estoy. que me conecté hasta ahora. Pasa que me había confundido con las tutorías y confundí el Bueno, horario que era. Las tutorías son de 3 a 5 y me confundí. bueno. Dice, verifique que las gráficas de las siguientes funciones son rectas y halle en cada uno de los parámetros A y B. F sub 1 es una recta. O sea, la ley de asignación de esta función f sub 1 de x es menos 3x más 1.
¿Pusiste? Ahí, ahí, ahí. Estamos, y la ordenada al origen es el punto de intersección de la recta, ¿m?, con el eje de las ordenadas. El punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Cómo dijo, profe? ¿Se entiende? ¿Lo vieron? ¿Entendieron por qué se llama tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las abscisas? ¿Y a qué se llama ordenada al origen? No. No. Muy bien. La ordenada al origen, este color no se ve, este no está y este va. A ver. Bien. La representación de la función es la recta R. ¿Sí? La recta R es la representación de la función. Esta función tiene dos elementos. La ordenada al origen, que es el punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas. ¿Está? Cuando la recta pasa por el origen, no tiene ordenada al origen. Y el otro elemento es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. Eso recibe el nombre de pendiente. Entonces dice así: la tangente trigonométrica del ángulo alfa es M. M es la pendiente, creo que lo vieron con M o con A. Ah, con A lo vieron. Vamos a ver. Esto es igual a. ¿Está? Algunos libros tratan como M y otros libros lo tratan como A. Pero acá ustedes lo tratan como A porque acá después en este ejercicio dice A y B. Los parámetros A, que es la pendiente, y B, que es la ordenada al origen. Una vez que tengo, para un poquito, una vez que tengo definida la función, entonces estoy en condiciones de decir quiénes son los parámetros. ¿Está? Todas las funciones se definen de un conjunto en otro, tal que la ley de asignación de la función es A por X más B. Entonces, B es la ordenada al origen. Y A es la pendiente. ¿Y quién es la pendiente? La tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las ordenadas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Profe, Sí, profe. Sí. Ahora escucha, a ver. le quería decir nomás que no sé si es por el internet de la Facu, pero se ve muy borroso. No se llegan a distinguir los números ni nada de la hoja. Y creo que le pasa a algunas personas. Sí, a mí también me pasó eso. A mí también, profe, ¿puede mandar foto, porfa? Al grupo. Sí, puede mandar por el Porque no grupo se de ve nada. WhatsApp. Fotos. O sea, del papel, una foto al grupo de WhatsApp. ¿Y ahí? Es por el internet, profe. Bueno, esperen a ver, busco mi celular.
Gracias, profe. Ahí se fue. Profe, la pantalla nosotros vemos bien, lo que no vemos bien es la hoja que usted estaba dibujando, la recta que dibujó y que le marcó la Eso ordenada. es lo que... Se han explicado mejor. Vamos a ver. Porque Más se ve todo borroso, como si no tuvieras lente, básicamente. Vamos a ver. Ahora, Sí, ahí se ve bien, gracias. Se ve re bien. muy bien. Re Gracias, lindo. profe. HD, profe. ¿Eh? Ahí se ve en HD, Re profe. lindo, profe. Re lindo. Fíjense bien qué es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. Hay que mirar bien. En cada una de estas funciones se debe identificar quién es la pendiente. Para la primera, por ejemplo, la pendiente es -3. Para f sub 2 la pendiente es 2/3. Para f sub 3 la pendiente es raíz cuadrada de 2. Para f sub 4 la pendiente es 7. Vuelvo a repetir, ¿qué es la pendiente? Es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para f sub 1, que la tangente de alfa es igual a -3. ¿Qué quiere decir para f sub 2? Que la tangente de alfa es igual a 2/3. F sub 3. La tangente se sacaba con los cosenos y eso. ¿Eh? Con los catetos, perdón, se sacaba. Bien. ¿Quién? Alfa va a ser igual al arco cuya tangente es -3. ¿Ustedes tienen máquina de calcular a mano? ¿Calculadora? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, lo tengo. Bueno, entonces ingresen inversa tangente -3, a ver qué da. Inversa de tangente. Sí. Ah, Menos 0,5. O medio. Menos 0,5, bueno, eso convertirlo a grados, minutos y segundos. profe, ¿cuánto era lo que había que cargar en la calculadora? Inversa tangente -3.
A mí me dio otro resultado. A ver, Menos 71,56. depende del sistema de medición de ángulos que estés trabajando. Una cosa es el sexagesimal, otra cosa es el centesimal y otra cosa es el radial. Sí, a mí me da lo mismo también. Bueno, depende. Profe, ahí ya le puse en grados, minutos y segundos. ¿Cuánto te da? Menos 71 grados, 33 minutos, 54,18 segundos. Bien. Si alfa es igual a menos 71 grados, quiere decir que está formando un ángulo de 71 grados, o sea que alfa mide 71 grados por encima. No, para no. Perdón. No es ese, sino es. ¿Y por qué valor pasa? Por 1. Sin hacer ningún tipo de cálculo, sé que la representación de esa recta que estaba ahí, que es menos 3x más 1, corta la recta en 1, si corta la recta en 1, y el ángulo que forma, que es menos 75, equivale a ser 180 menos 71, que sería 110 aproximadamente. 109 y poco. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Vamos a determinar el segundo. Inversa tangente de 2/3. ¿Cuánto? A mí me dio 0,01. ¿Y en grados? 0 grados, 0 minutos, 41,89 segundos. Eso que tenés en pantalla, apretá tangente a ver qué te da. $2,03. Está mal. Te tendría que dar 0,66. A mí me da eso, profesora. ¿Qué te da eso? Pongo... a ver, Alguien está trabajando en otro sistema de medición. Bien. Entonces, ya tenemos... 2/3 me da 33,69. Está. Y ahora aprieto tangente de eso y me da 0,66. Claro. Bien. Una vez que nosotros ya entendimos cómo sacamos la pendiente, cómo sacamos la ordenada de la ley de asignación de la función, entonces veremos qué nos pide en... verifique que las gráficas de las siguientes funciones son rectas y halle en cada caso los parámetros A y B. Bien. En cada una de las curvas, en cada una de las rectas, digamos, que está representada, ¿hasta qué página mandé el archivo? ¿Hasta qué página mandé? ¿La página 6? 6. No, profe, hasta la 3 no me mandó. Hasta un poquito más para arriba. Hasta ahí nomás.
¿Hasta ahí está? Sí, hasta ahí. Bueno, se representan los gráficos y los parámetros A y B siguientes. En cada una de estas celdas de la tabla está la explicación y está su representación. ¿Está? Esta es la que tienen. Esta es la que tienen ustedes. Sí, hasta la página 3. Hasta la 3. Bueno, acá representé 2/3 de x menos 1. Su representación es esta. Representé la función raíz cuadrada de 2, función constante. Representé la función 7x, una función que pasa por el origen. Y se terminó. En el ítem B dice, sea f que está definida de reales en reales tal que f de x es igual a a por x más b, es una función con a y b que pertenece a reales, represente gráficamente f en cada uno de los siguientes casos. Y entonces, primero tengo a es igual a 1, b 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la ley de asignación de la función? En este X. caso, f es la función de identidad, o sea que es x. ¿Está? Donde su imagen es ella misma. Cuando a es igual a b y es igual a 0, f es la función nula y la denotamos con 0. 3. Cuando a es igual a 0 y b es igual a 4 es la función constante. Cuando a es distinto de 0 y b es 0, tenemos la función lineal. Y todo esto está representado en cada una de estas celdas. ¿Lo van a querer a este? ¿Cómo se hace? ¿Van a querer eso? Profe, yo me equivoqué. Tenemos hasta la página 6. Ah, bueno. Entonces, todo esto que yo estoy contando, ya lo tienen ustedes, que lo pueden mirar. Voy a revisar, profe. Sí. Sí está, profe. Muy bien. Igual por las dudas yo voy a revisar. Y Bueno. ¿de El cuánto por ítem chat? C. ¿Ustedes preguntaron hoy a dónde están yendo los muchachos? ¿Por dónde van? ¿Qué ejercicios van? Ustedes- Hay un grupo, el que va hoy a la mañana, o sea, los que tienen hoy a la mañana van por el primer ejercicio del práctico 3. ¿Ya? Ah, no, nosotros estamos en el 3. Ah. Pensé que era el siguiente. Bueno, vamos a ver. En el ítem C dice, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. La función f dada en el ítem B es biyectiva. Vamos a ver cuál es la función B. ¿Cuál es la función f dada en el ítem B? La función f dada en el ítem B. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. ¿Cuál es la B? Creo que se saltó el Dice- punto B, profe. No, está bien. B es esto. Mirá, B es esto, todos estos casos. Sea f, que está definida de reales en reales, tal que f de x es igual a a por x más b. Esa es una función lineal que te da las tres opciones aquí.
Si A es igual a 1 y B es igual a 0, si A y B es igual a 0 es la función nula. Si A es igual a 0 y B es igual a 4 es una función constante. Si A es distinto a 0 y B es igual a 0 es la función lineal. Ahora, ¿qué tenés que decir aquí? Contestar en el C. La función f dada en el ítem B es biyectiva y es falso. ¿Por qué? Porque cuando A toma el valor 0, f de x es b y b es una función constante. Y si es constante, a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Pero cualquiera sea la función constante, por ejemplo, y es igual a 2, quiere decir que pasa por 2 de las ordenadas. Cualquiera sea el valor que vos tomes en las abscisas, van a ser distintos, pero tienen igual imagen. Por lo tanto, no es biyectiva. Y sobreyectiva, lógico. Porque a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Y además no cumple con la sobreyectividad tampoco. Sí, pero usted tomó ahí uno de los 3 casos, los 4 casos que nos dio, eligió uno. Porque vio que dice B, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Sí. Usted eligió uno de esos 3. Para el primero. Ah, para el primero. Claro. ¿Será que en el ítem B? A ver, si no es esta, ¿quién es? Y B es esta. Para mí B es la lineal. Pero Sí, si profe, A es igual pero si A es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que te queda B nomás. Que es la que coincide acá. Con esta no hay problema, porque es función lineal. Esta es la identidad. Esta es la función nula, que no se ve tanto. Pero con esta es la función constante. Entonces, esta es la identidad, esta es la función nula, esta es la función constante y esta es la función lineal. Entonces dice en el ítem B, ¿está? Sí, profe. La que sigue dice, si f es una función dada en el ítem B y a distinto de 0, f es biyectiva. Si a es distinto de 0, entonces sí, porque ¿Verdad? es una Cero. función porque es lineal. lineal. Ujú. Porque cumple con las condiciones de inyectividad y sobreyectividad. Muy bien. Si f es una función dada en el ítem B y a es distinto de 0, su inversa es f a la menos 1, que está definido de real en real, es tal que f a la menos 1 de x es x menos b sobre a. Y entonces acá no hicimos ni una inversa, ¿eh? No hicimos inversa todavía. No. F de x es igual a por x más b. Entonces, f a la menos 1 de x es y es igual a por x más b.
Esto cambia de variable y resulta que es x igual a A por I más B. De donde x menos b sobre a es igual a y. Y esto es f a la menos 1. Fíjense lo que mandé. F de x es a por x más b. ¿Sí? Entonces ando buscando la función inversa. ¿Está? Ando buscando la función inversa. Parto de la función y es igual a A por X más B. Entonces, acá lo que hago es un cambio de variable. Donde está F, donde está I, pongo X. Donde está X, pongo Y. Hago este cambio de variable para despejar el valor de Y. Entonces, B pasa al primer miembro restando y A pasa dividiendo. Resulta que Y es igual a X menos B sobre A. Esta Y, que la obtuve para despejar, no es otra cosa que la función inversa. Entonces, ¿Ven? en este caso sería verdadero. En este caso es verdadero, ¿sí? Ah, igual. Profe, ¿y así como mandó usted, se hace la justificación? Sí. Ah. Esta, la inversa. Y después acá dice que es verdadero porque la composición de la inversa con la función es lo mismo que la función compuesta con la inversa, me da la identidad. También es verdadero. Dice, la inversa de toda función lineal es una función lineal. ¿Cómo, profe? La inversa de toda función lineal es una función lineal. Verdadero. Verdadero. Es una función lineal no constante. O sea que tengo que poner siempre que A es distinto a 0, que tenga pendiente, que no se convierta en una constante. ¿Está? ¿Cómo que tengan pendiente? Que Claro, si tiene pendiente, tiene el coeficiente A. gracias. ¿Y utilizamos la misma justificación que antes entonces? Claro, sí, ahí está. Y después dice la composición de dos funciones lineales es una función lineal. De hecho, si esta es la función lineal y esta es la otra función lineal, al componer una con otra, voy a tener lineal. Entonces sería verdadero. Sí, acá es, a ver, C por A, por X, C por B. No es coma, sino es punto. Ahí. Más B. Y esto en realidad es un número real. Todo esto que está aquí es un número real y entonces me queda un número real por X más un número real que no es otra cosa que una ley de asignación de una función constante, de una función lineal. ¿Quedamos? Sí, profe. Bueno, y acá dice, sea f sub 1, f sub 2 y f sub 3 las funciones del ítem A. ¿Qué quiere decir?
f sub 3 es la raíz cuadrada de 2. F sub 1 es menos 3x más 1. Las funciones compuestas resultan. La primera que tengo que hacer es esta. F sub 1 compuesto con F sub 3. F sub 1 compuesto con F sub 3. F sub 1 es la función lineal menos 3 por x más 1. ¿Está? ¿Sí? Bien. Compuesto con F sub 3. F sub 3 es raíz cuadrada de 2. Entonces, presta atención. F sub 1 compuesto con F sub 3 de x es igual. ¿Me esperan un ratito? Sí, profe. F sub x, esto va a ser igual a F sub 3 por la imagen de F sub 1 de x. Estoy leyendo esta parte. ¿Está? Es F sub 3 por la imagen de F sub 1 de x. Sigo. Me voy al lado. Es F sub 3 de este elemento. ¿De qué elemento? Del elemento que me dice del elemento menos 3x más 1. Entonces me pregunto de dónde sale ese elemento. ¿Y quién es? Vuelvo al anterior. ¿Y quién es f sub 1 de x? ¿A qué es igual? Por definición es menos 3x más 1. Que eso pasa a ser el elemento de f sub 3. ¿Está? F sub 3 de este elemento, por la ley de asignación de la función, es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende? ¿No sería más la raíz cuadrada nomás? Más O sea, la todo raíz eso. cuadrada de 2. O sea, todo eso más la raíz cuadrada. No, pues no es x. Esto es todo, esto es x. O sea, menos 3 más 1 pasa a ser como x. F sub 3 de ese elemento, ¿quién es? Y es la raíz cuadrada de 2 positiva. ¿Estamos? Y ahí ya termina, profe. Esa es una parte. Esa es la primera composición. Ahora hay que hacer la segunda. Y la otra composición es F sub 3 compuesto con F sub 1. F sub 3, fíjense que es F sub 1 por la imagen de F sub 3 de x. F sub 3 de x es la raíz cuadrada de 2. Entonces, F sub 1 por la imagen de F sub 3 de x, pero F sub 3 de x, ¿cómo está definido? Está definido como la raíz cuadrada positiva de 2. Como este elemento que está acá. Y entonces, F sub 1 de este elemento lo tengo que reemplazar en x.
por la ley de asignación que tiene f sub 1 de x. Y entonces 3 por la raíz cuadrada de 2 más 1. Ahí lo especializo. Profe, tengo una duda. ¿Por qué ahí sí reemplazamos y en el de arriba no? En el de arriba no. Porque x es 0, ¿no? Porque no tiene x. Claro. 0. Tiene solamente la ordenada al origen. Ah. Es una función constante. Yo pensaba como que si no existía x y después te daba la x, tenías que ponerle. Por eso le pregunté si se sumaba. No, voy a hacer Entonces acá. cuando no tiene x, no se pone y listo. Claro. Ya le voy a mostrar la diferencia que hay entre uno y otro. Este es cuando este toma x por f1. Entonces acá por f1 es menos 3x más 1. Y este elemento por f sub 3, creo que sí, es raíz cuadrada de 2. Ahí va. ¿Se fue? Sí, profe. Bueno. De hecho, a mí me llegó antes. Bueno, fíjense bien ahí, analicen bien qué es una variable x que yo, por medio de f sub 1, se convierte en f sub 1 de x y por definición es menos 3x más 1. Ese es el elemento que voy a considerar para aplicar a f sub 3. Y su imagen es raíz cuadrada de 2 por definición de f sub 3. A diferencia de cuando el elemento es x, la imagen es raíz cuadrada de 2. Cuando toma el valor raíz cuadrada de 2, por f de 1 tengo 3 por la raíz cuadrada de 2 más 1. ¿Se nota la diferencia? ¿Notan ustedes? Sí, profe. Bueno. Hay cosas que tienen que entender visualmente. Y hay otras que las pueden entender haciendo gráficos y todo lo demás. Bien. Para calcular la imagen de menos 3 por la función f sub 1 compuesto con f sub 2 y la imagen de 1/5 de la función f sub 3 compuesto con f sub 2, tengo que buscar la función compuesta. Entonces, f sub 1 compuesta con f sub 2 de x
por definición es f sub 2 por la imagen de f de sub 1 de x. Esto es igual a f sub 2 por ¿quién? ¿Quién es f sub 1 de x? ¿Cómo está definido? Y está definido como menos 3x más 1. F sub 2 de este elemento, f sub 2 de este elemento, tiene la forma de 2/3 de este elemento menos 1. Aplicando propiedad distributiva, sumando y restando convenientemente, resulta que la función compuesta f sub 1 con f sub 2 de x es igual a menos 2x menos 1/3. ¿Está? ¿Cuál es la imagen ahora? Ahora encontré la función acá. ¿Y cuál es la imagen por menos 3? Tengo que especializar el valor de x. Entonces tengo menos 2 por menos 3, donde sombreé de rojo, menos 2 por menos 3, que es el valor que ando buscando, tendría 6, menos por menos más, 2 por 3, 6, menos 1/3. Les pregunto, ¿cuántos tercios tiene 6? ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? ¿Están o no? 2, profe. ¿Eh? 2. 18. Ese es más probable. Porque ¡Epa! si al entero lo dividís en 3, tenés que sumar 3 más 3 más 3 más 3, ¿no? Porque al entero lo estamos dividiendo en 3. A ver, ¿cuántos tercios de pizza come Felipe? ¿Está Felipe o se fue a comer? Tic, tac, tic. ¿Cuántos tercios comes? 1. 1. Viste que uno si compra la pizza tiene 8 porciones. Sí, Algunas Sí. 6, algunas. algunas 6, otras 8. Sí. ¿Cuántos octavos de pizza comes? 2. Poné. ¿Un cuarto? No, 2. 2 octavos. O sea, ¿Dos 2 pizzas? porciones. 2 octavos. Sí, 2 Y 2 porciones. octavos, un cuarto. ¿Es lo mismo? Ah, sí. Por método de simplificación. Claro. Víctor, ¿cuántos octavos comes? Yo como 3, no sé lo más. ¿Eh? Yo como 3. 3 octavos. 3 Bien. octavos. Bueno, pero a la pizza hay que dividirla en 3 nomás. Y sí. Y bueno, y 3 por 6 son Andrea. 18. 18 tercios tiene 6. Exacto. Andrea, ¿cuántos octavos comes de pizza? No está Andrea. Sabrina, dormir la ¿cuántos siesta. tercios comes de pizza? Como Andrea. medio. Media pizza. Sí. O sea, 4 octavos. Sí, profe. Media pizza. Profe, Media 6. pizza, medio. ¿Es menor o mayor que 1 octavo? Mayor. Mayor, profe. Mayor. Sí, no sé qué. ¿Andrea? Sí, A ver, profe. pregúntame. Sí. Profe, yo tengo... 6 no tendría 3 tercios. 6 tiene 3 tercios. No, ¿No?
No, 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 no. Si divides a 6 en 3, te da 2. No. No, Es al revés. vos imagínate, tenés una pizza y a esa pizza le dividís en 3. Después tenés la segunda pizza, a esa pizza la dividís en 3. A la tercera pizza la dividís en 3 también. Y así sumando hasta llegar a 6, que sería el número entero. Entonces haces 6 por 3, te da 18. Pero si se está 18 pidiendo tercios. si se está pidiendo cuántos tercios tiene 6, no va a ser un número mayor a 6. Entonces, Yo creería que Sí, sí, va a ser porque estamos mayor. dividiendo. Te da más números, más porciones de pizza en este caso. Claro. sí, entonces lo que se podría hacer es multiplicar 6 por 3 y ahí Exacto. te da Es lo que se el hace, valor. es lo que se hace. Y bueno, Si ponen una pizzería, si le va mal acá y ponen una pizzería, me informan, me voy a ir a comprar, porque seguramente que por 2,50 pesos me compro un montón de pizza. ¡Ay, profe! Y sí, ¡Ay, profe! ¿te imaginas? Invito a todo el barrio y seguimos comiendo pizza. Profe, pero podría explicar porque yo no entiendo bien. Ya te explico. Gracias. ¿Vos tenés una naranja? ¿Tenés naranja? ¿Tenés en mente una naranja? Sí. Bueno. ¿Cuántos tercios cortás esa naranja? ¿Podés cortar o no? Son 3 personas para comer y hay solamente una naranja. ¿Viste que hay días en que justo todos le estamos mirando a la naranja y todos queremos comer la naranja y hay una sola? Pero no podemos ser egoístas de comer la naranja y los otros miran. ¿Cómo que no? ¿Qué hacemos con la naranja? No hay que ser... ¿Qué vamos a hacer con la naranja? Vamos a dividir. ¿En cuánto? 3. En 3 partes. Y cada uno come un tercio de esa naranja. ¿Está? Entonces, a la unidad que es la naranja, yo le pongo un disfraz. O sea, sería que cada uno come un pedazo de naranja. No, un tercio de la naranja, no es un pedazo de la naranja. Ah. Un tercio de la naranja. Felipe, convengamos que si vos sos uno de los integrantes de querer comer la naranja, bien que vas a estar mirando para que nadie se lleve un pedazo más grande que lo que a vos te toca. ¿O no? O que yo me lleve el pedazo grande. Ah. ¿Viste? Sabía, por eso te estoy diciendo. ¿Entendés? Pero uno a la naranja, que es una naranja, le pone el disfraz de número racional y dice 3 tercios de naranja. ¿Está? Viste que en épocas de crisis no podemos comprar todos los días naranja, pues está, no sé cuánto, 250 creo que está la docena. 360. Bueno, entonces, ¿qué haces? Entras a medir y decir, bueno, el postre no se repite, se come una sola vez. En otros tiempos podemos repetir, pero hoy el postre no se repite. Es el primer día cuando tenés la docena naranja, después cuando te quedan menos naranja le vas midiendo menos, ahorita ya vas dándole la mitad nomás de la naranja y después cuando menos, ya un tercio, un cuarto y ahí vamos. Va dividiendo más pequeña la naranja. Claro, para que te rinda más. Pero es así, o sea, no crean ustedes que los números racionales salieron así, uno se puso a pensar y dijo, bueno, a ver, vamos a ver. Como ya no tengo más tiempo, voy a ponerme a pensar a ver este otro número. No, fue de la realidad, de los trueques que comenzaron a hacer.
de toda esa época que nosotros no la podemos revivir, porque estamos muy lejos de cómo ellos eran antes, donde no existía televisión, no existía internet, ni nada por el estilo. Imagina que encontraban restos de caracoles y ahí hacían maravilla en los restos de caracoles. Para pensar, para ver cómo se iban cómo incrementándose las anillas del caracol, digamos, que eran circunferencia, pero que, bueno, eran circunferencia Profe, en el plano, pero en el tengo espacio no eran circunferencia. una Sí. duda en del punto ese F compuesta con F2 compuesto con F1. Eh, Ahí donde usted remarcó con rojo que dice menos Sí. 2x, sí. después dice luego y ya salta el número sin x. ¿Cómo se Claro, deshizo de esa x? lo que escribo acá, lo que escribo aquí a continuación, luego, F sub 1 compuesto con F sub 2 del elemento menos 3, 17 tercios. Este 17 tercios sale de hacer menos 2 por menos 3 me daba 6. Y quedé en cuántos tercios tiene 6. Ah, o sea que reemplazó el 3 por la x. Claro, porque acá, Ok. acá te está pidiendo, mirá, acá te está pidiendo. Ah, ya entendí ya. Gracias. ¿Entendés? Y bueno, y le saco un tercio y me queda 17 tercios. De igual manera, F sub 3 compuesto con F sub 2 de X es F sub 2 por la imagen de F sub 3 de X. F sub 3 de X ya sabemos que es la raíz cuadrada de 2, positiva. Esto por F de 2 es 2 tercios de la raíz cuadrada de 2 menos 1, que al reemplazar por un tercio, por un quinto, da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es un número irracional y además no tiene valor de x. No tiene x para reemplazar el un quinto, porque se transforma en una función constante. ¿Se entiende? Bien. Escriba como ecuación las igualdades siguientes y, si es posible, halle su conjunto solución. F sub 1 compuesto con F sub 2 de X es igual a 23. Acá les aclaro algo. Hasta ahora nosotros veníamos haciendo esto. Lo planteo como ecuación, ¿verdad? No. Hasta ¿Cómo ahora que no? nosotros veníamos haciendo esto. Teníamos un valor, mediante la función buscábamos su imagen. ¿Está? Ahora resulta que vamos a Nosotros hacer... tenemos que hallar la solución o el conjunto. Ahora tenemos esta situación. Ahora conocemos la imagen y buscamos qué elemento dio esa imagen. Antes teníamos el elemento y buscábamos la imagen. ¿Está claro? Sí, profe. Hay que hacer, bueno, F, a ver, creo que F sub 1 compuesto con F sub 2 es este. Es menos 2x menos un tercio. Entonces, sea F sub 1 compuesto con F sub 2 de x igual a 23, sustituyo la primera igualdad, o sea, por su igual F sub 1 compuesto con F sub 2 de x, que es
menos 2x menos 1/3 y eso igual a 23. De ahí tengo una ecuación donde x resulta que es igual a menos 20 tercios. ¿De dónde saco menos 20 tercios? De despejar el valor de x. Entonces tengo 23 más 1/3. ¿Cuántos tercios tiene 23? ¿Cuántos tercios tiene 23? 69. A las 1, 23 a las 2. ¿Cuánto? 69. Sí, ¿Está bien? sí. Gracias. Menos 2x menos 1/3 es igual a 23. ¿De dónde? Menos 2x es igual a 23 más 1/3. Entonces, ¿cuántos tercios tiene 23? 60. Y 9. 69. 69 Multiplica 23 por 3. más 1 sobre 3 es igual a menos 2x. De donde x es igual a 70 sobre 3 y el menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Le cambio de signo y lo pongo acá. Entonces x es igual a menos 70 sextos. Que sería... 70 sextos. Sí. Ah, 20 tercios. porque a mí me dio 70 tercios. ¿Cuánto? 70 tercios. ¿Ahí lo ven? Más o menos. No, profe. Más o menos. Mande foto, profe. Foto. Ay, qué malcriados que están, ¿eh? A mí me dio 35 sobre 3, Eso da. porque lo simplifica la calculadora. Yo le puse 20 tercios. Vamos a solucionarle acá. 35. Profe, a ver si entendí. Le puedo preguntar. Lo que tendríamos que hacer es, cuando nos da el resultado... ¿Por qué menos 35 tercios? A mí me da positivo. Bueno, para un poquito, a ver. No puedo estar resolviendo todo junto. A ver. Voy a mandar la imagen y ahí analizamos. No sé quién era el primero que estaba preguntando. Profe, le voy a corregir una cosa a Víctor. Te da menos porque el menos 2 queda igual, o sea, pasa dividiendo. Pero, Sí. como el Sí, resultado ahí medio. Sí, ahí medio. No cambia el signo. no cambia, Porque signo. está multiplicando, pasa dividiendo con su signo. Al resultado de 23 más 1/3, a eso hay que dividirle menos 2. Sí, Ah, gracias. así es. Bien, sigo. Todo esto es función lineal, ¿eh? Bueno, lo Sí, mismo profe, ahí me sucede con el... Ahí me dio menos 35 sobre 3 Bueno. tercios. El otro ítem era f sub 1 de x es igual a 2f sub 2 de x. Haciendo una igualdad entre estas dos funciones y sustituyendo por su igual, resulta esto.
Menos 3x más 1 es f sub 1 y 2 tercios de x menos 1 es f sub 2 de x. ¿Está? Sí. Entonces, aplicando propiedad distributiva del 2 y multiplicando, pasando todo a un primer miembro, asociando la variable x, pasando a un segundo miembro, lo que no tiene x, es decir, los números. Resulta entonces que 3 tiene 9 tercios negativos, menos 9 tercios negativos, menos 3 tiene menos 9 tercios negativos, menos 4 tercios serían menos 13 tercios de x, y eso es igual a menos 3, que resulta de menos 2 menos 1. De donde x es igual a 9 tercios. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Profe, ¿Sí? ¿de dónde sale menos 3x más 1 y el 2 tercios x menos 1? Menos 3x más 1 es f sub 1 de x. Es la ley de asignación de la función. Y después dice que es igual a 2 por, y ahí está 2 por f sub 2. Por el valor de f sub 2 de x. Sí. Gracias. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno. Último. El cuadrado, o sea, esta es la suma del cuadrado de f sub 3 con f sub 2 es igual a menos 7. Hay que reemplazar la ley de asignación donde x es igual a menos 4. ¿Está? Fíjense a ver si entienden o no. Busco más hojas para escribir. Me parece a mí o se comió el 2 tercios, tipo el 3. ¿Me comí? Sí, porque usted pasó el 2 que quedó de la... Ay, ¿cómo se llama esto? De la... Vamos a ver. De la raíz a restando, y el menos 1 también pasó sumando. Y después pasó el 2 que estaba dividiendo, Me quedé. multiplicando a dividiendo. Y faltó el 3x ese. Faltó el 3. Sí, no sé dónde va. Puede ser, puede ser. A ver si es cierto. 7 más 1, menos 6, menos 2, 8, dividido 2, 4. Sí, ya lo tengo que multiplicar. Sí, por 3. O sea, acá me falta. Por 3. Y acá entonces, por 3. O sea que esto es igual a menos 12. Menos 2. Ahí está. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos. Hasta aquí llegamos con función lineal. Entramos ahora a hablar de las parábolas que yo ya hablé en su momento. La función g, que está definida
de reales en reales, tal que g de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b, c son números reales fijos y a es distinto de cero, se llama función cuadrática. Su gráfica siempre una curva llamada parábola. Verifique que las siguientes funciones cuadráticas, verifique que las siguientes son funciones cuadráticas. Veremos, dijo. G sub 1 que está definida de reales en reales. La G de 1 de x es igual a menos 2x al cuadrado. ¿Cuál sería su curva? ¿Es una función cuadrática? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene cuadrado. Porque tiene ¿qué? Una variable elevada al cuadrado. Una variable elevada al cuadrado. Ah, Si no tuviera, podría ser otra, pero no cuadrática. Exacto, o sea, tiene la variable elevada al cuadrado. Bien. ¿Y cómo es su gráfica? Va a estar centrada en el 0 y va a tener las ramas hacia abajo. Sí. Va a ser simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Su vértice va a estar en el origen y sus brazos están orientados en el semieje negativo de las ordenadas. Bien. ¿Y la segunda? ¿Es cuadrática o no? Sí. ¿Es cuadrática? Todas son cuadráticas. No sé. Dice, estudie, dice. ¿Será? Sí, esa es. Lo único que le faltaría es el término C, que no está ahí. Fíjese. ¿No está qué? ¿El C? Porque la fórmula de una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. En ese caso no está c. En realidad, en este caso, C es El igual a segundo. 0. Por eso no se C ve. El es único que es igual a cero. importante. Claro, ¿Y en el el único que... ¿Cómo, profe? En la tercera función, ¿tiene coeficiente cuadrático? Sí. 2, ¿Quién es el coeficiente cuadrático? 2. Ese 2 que me está indicando. La ¿Qué me indica pendiente. el 2? ¿Eh? ¿Qué me indica? ¿La pendiente? No, acá no hay pendiente. Acá si vos tomás la pendiente te caes. No hay pendiente en las curvas. La pendiente es de la recta nomás. ¿Qué me está indicando el 2? que los brazos de la parábola van a crecer hacia el lado positivo. Exacto. ¿Tiene término lineal? Sí. Sí, Sí. ¿Quién es? -1. Menos 1. Menos 1. ¿Hacia dónde está desplazada? Hacia arriba. Hacia el eje No. positivo de las ordenadas. Hacia el eje positivo de las abscisas. De ¿Tiene la- término independiente Sí. u ordenada al origen? Sí. ¿El brazo por qué valor pasa? Más 1. Más 1. Bien. Vieron que esas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta. En la bolsita de ayuda siempre tienen que estar estas cosas. Pasamos a G4. ¿Tiene coeficiente cuadrático? Sí, que es un medio. Muy bien. Ahora le explico. Cuando el coeficiente cuadrático está comprendido entre 0 y 1, los brazos de la parábola están más abiertos. Cuando el coeficiente es mayor que 1, los brazos de la parábola se acercan más
se hacen más fino la distancia que hay entre ellos. ¿Se entendió? Este es un medio. Los brazos de la parábola están mucho más abiertos que si fuese 2. Bien. ¿Este tiene ordenada al origen? Sí. Sí, ¿Sí? que es más ¿Quién 4. es? Muy bien. ¿Y G5 es una parábola? Ese no estoy seguro. Sí, profe. Sí, porque se hace el cuadrado binomio y después se Eso, reemplaza sí. nomás A, B y Está C. el cuadrado del binomio. ¿Y esto, su desarrollo, qué sería? El cuadrado del primero X al menos cuadrado. el producto del primero por el segundo Más el más, cuadrado del segundo Más 1. término. más el cuadrado del segundo. ¿Cuántos términos tengo? 3. 3. O sea que estoy en presencia del trinomio cuadrado perfecto. ¿Tengo coeficiente cuadrático? ¿Sí? Sí. Sí. Profe, ¿Quién es? A más B más C se llama ¿Uno? coeficiente cuadrático. Sí. No, A es. ¿Cómo se llama El todo A, B y C ver, juntos? K es coeficiente cuadrático. Este es coeficiente lineal. Este es término independiente u ordenado al origen. A es coeficiente cuadrático. B es coeficiente lineal. Y C es término independiente ordenado al origen. Esto ya lo sabemos de la secundaria. Sí, sí, Algunos. viejos conocidos somos, ¿no? Con esto. Bien. ¿Esta expresión tiene un coeficiente cuadrático? Sí, Sí, que es 1. es 1. Bien. ¿Esta expresión tiene un coeficiente lineal? Sí, Sí. 2. Sí, ¿qué es Menos 2? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Tiene ordenado al origen? Sí. Sí, 1. Que es 1 por 1 pasa la curva. Bien. Sí, si no está el 1 en la X, significa que es 1. Claro. Bien. Eso es para recordar. Pero, En el profe, mi duda era cómo se llamaban esos tres. O sea, A cuadrático más BX más C. ¿Cómo se llaman todos esos tres juntos? es una ecuación cuadrática. Ah, Es gracias. una función cuadrática. Una función cuadrática. Si vos la igualás a 0, se convierte en una ecuación cuadrática. Bien. No, ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y bueno, es cuadrática. Ah, bueno. Bien. Miremos un poco esto. Dada una función cuadrática, g, que está definida de reales en reales, tal que g de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, al punto B es el vértice de coordenadas menos b sobre 2a para x. Y cuando yo reemplazo ese valor en la función, obtengo su correspondiente imagen, que es el y. Acá no dice y, sino dice g de este valor que corresponde a x. Se llama vértice de la parábola y la recta perpendicular al eje x que lo corta en el punto de coordenada. Es el eje de simetría de la parábola para representar gráficamente las funciones cuadráticas dadas en el ítem A, identificando previamente en cada caso el vértice y el eje de simetría de la parábola correspondiente. ¿Queda claro? Básicamente es como lo que hacíamos antes de reemplazar los valores. Lo que yo estuve preguntando oralmente es lo que estamos acá por volcar en un gráfico. ¿Está? O sea que eso no hay ni un tipo de problema, o por lo menos no debería haber ni un tipo de problema.
En el ítem C dice escriba como ecuación las igualdades siguientes y si es posible halle su conjunto solución. Lo mismo que resolvimos para función lineal. G sub 1 es habría que igual a menos reemplazar con la- 3 y entonces ahora ya no me queda más una ecuación de primer orden, de primer grado, sino me queda una ecuación de segundo grado. ¿Mm? Que ustedes lo pueden resolver porque ecuaciones de segundo grado lo recuerdan. Lo Y si no dimos en el hay cursillo. que utilizar esta que es la fórmula resolvente, que es la menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. ¿Algún problema hasta acá? Todo esto lo pueden resolver fácilmente. ¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, en la medida que ustedes lo resuelvan, seguimos avanzando. Tienen exactamente 2 minutos aquellos que no se pusieron el presente. Pónganse antes de que se cierre. Profe, Sí. de hecho, esa fórmula que usted dijo, menos ¿Eh? b más por menos b al cuadrado Menos la raíz menos, cuadrada de b 4 cuadrado por menos a 4 por c, sobre 2a. 2 Sí. por a. ¿Eh? Básicamente, esa fórmula también sirve para cuando vos vas a graficar una función, le podés hallar las raíces de la Sí, función seguro. cuadrática. Sí, si es una función cuadrática, sí. Bien, esta parte del archivo se las mando, no enseguida se las mando, primero soluciono un problema y después se las mando. ¿Está? Bueno, profe. Por favor, estudien todo lo que sea función cuadrática y comenzamos, hoy es jueves, ¿no? Comenzamos el martes con función exponencial que también voy a mandar como para que comiencen a leer y función logarítmica. ¿Está? Mando Gracias, todo. profe. Ya nos podemos Por retirar. favor, pónganse las pilas porque después viene todo lo que sea trigonometría. Lo que más amo. Bueno, estamos entonces. Si no hay Chao, profe, consulta, gracias. Chao, profe. Gracias por la Chao, clase, chao. profe. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao, profe, hasta luego.